pleno extraordinario, os ruego y preguntas. Como sabéis, como hablamos de la convocatoria en el pleno pasado, vamos a adelantar un poco para que lo tengamos primero de agosto, pero hemos adelantado un poco para poder aprobar y poner la parte de algunas de las subvenciones, y de todas maneras, como estaba 2 semanas vistas, pues en agosto lo hemos adelantado, que lo vimos en mi pleno anterior con el procedimiento de extraordinario. Con ruego de preguntas, pasamos al punto número 1, que es la aprobación del acta. ¿Alguna alegación al acta de la sesión anterior? Sí, una alegación tenemos en relación al acta. En relación a uno de los puntos en relación a las fiestas, determinación de las fiestas locales, queríamos rectificar, y entendemos que procede rectificar lo que viene establecido en cuanto a lo que nosotros nos hicimos referencia de la ordenanza de comercio ambulante, que lo que nosotros queríamos manifestar era que en la ordenanza de comercio ambulante que no se volviera a repetir, que existiese más vías de comunicación con los comerciantes, y que digamos que no existía esa comunicación vivida con los comerciantes. Y lo que viene determinado en el acta es que en cuanto a la ejecución, vamos a ver si he apuntado. Así que yo lo tenía sistema. Que establece ese punto, que recuerda finalmente que situaciones parecidas se han producido anteriormente, refiriéndose a que aún no se han llevado a efecto la creación de una ordenanza municipal de comercio ambulante pretendida desde hace tiempo por esta asociación. Lo que nosotros dijimos allí precisamente es que no se vuelva a producir situaciones parecidas a las que ocurrió con la falta de comunicación en relación a la ordenanza de comercio ambulante, no que viene establecido más. Y en el pleno, en la grabación se puede ver lo que nosotros directamente revisando eso. Pasamos al punto número 2, disculpad que estoy un poquillo afónica, quiero bastante. Pasamos al punto número 2, que es el expediente de derechos y deberes retributivos, la modificación de la plantilla presupuestaria de 2018, expediente 1156/2018, un complemento de destino en el nuevo secretario que está a punto de incorporarse, para igualarlo al mismo complemento que tenía el anterior secretario, el que se fue. Hoy tiene la comisión informativa y hoy viene ya a pleno. ¿Algo que aportar al asunto? Bueno, por nuestra parte votaremos a favor, y entenderemos que se han comentado y que de alguna forma pues respondió un poco al trabajo que realizan los técnicos. Nosotros estamos a favor de eso. Antonio. Bueno, pues no tenemos nada que objetar de ese punto, y ya está. Si el principio establece que todo es legal y correspondiente, nosotros no vamos a objetar nada. Pasamos a la votación. Por favor. Pasamos al punto número 3, que es el expediente 1140/2018,
planificación presupuestaria, destino del superávit presupuestario del ejercicio 2017. Le paso la palabra al portavoz del grupo hoy. Bueno, pues buenas tardes a todos. En relación al expediente 1140 de 2018, como ya vimos en comisión informativa, el año 2017 arrojó un superávit por parte de intervención de este ayuntamiento, que ya lo vimos también en los plenos anteriores, como digo, y que, recordamos, el importe fue de 762.000 euros aproximadamente. La Ley de Estabilidad Presupuestaria establece los destinos que se le puede dar a este superávit, y en este caso pues, hemos visto conveniente darle un destino parcial a inversiones financieramente sostenibles. En concreto, con más lujo de detalle, 468.600 irían destinados a inversiones financieramente sostenibles y 294.097,55 a amortización de deuda. De esta manera, destinados a IFES, la inversión financiera sostenible que comentaremos ahora después, en que se va a invertir, un 61,5% aproximadamente, y amortización de préstamos un 38,5% del superávit que consta del ejercicio anterior. De esta manera se prevé que en 2018 no incurramos en déficit de nuevo en la liquidación del año en curso 2018 que esperamos que sea. ¿Algo que comentar? En principio, pues, vamos, nosotros tenemos que hacerlo así y además ya se ha visto algo y vamos a votar a favor, ¿vale? Lo que sí es verdad que bueno, pues hemos tenido, bueno, personalmente yo he tenido un problema a la hora de descargar los expedientes vinculados al tema de las inversiones, se verán ahora en el siguiente, creo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues sí que, bueno, pues ahora si queréis comentamos y algunas dudas en relación a eso, al tema de las inversiones. ¿De acuerdo? Y porque nos gustaría, desde luego, desde el Partido Comunista, votar a favor de las inversiones que habéis propuesto, pero bueno, hay unas pequeñas dudas que nos gustaría aclarar. Pero en relación a lo que refleja el punto 2 de la modificación de la. No vamos a hablar. ¿Usted va a opinar? Ya hemos ido con esto del superávit, establecer que da la sensación de que aquí directamente aquí no sobra el dinero directamente, todo eso, pero recordar que hay una deuda grandísima por parte del ayuntamiento y se puede generar la sensación de que aquí haya dinero como para dar a todo el mundo que venga o hacer lo que sea conveniente. Quiero manifestar también que muchas de las obras que ya tuvimos en el anterior pleno, pues pero recordar que no se ha hecho ninguna de las obras establecidas en las partidas correspondientes que supuestamente había superado, y no se ha hecho ningún tipo de obra ni se ha hecho absolutamente nada de lo que viene establecido con anterioridad. Y en ese sentido, pues entendemos que la realidad no se puede ocultar la realidad de gente de que realmente existe una deuda y el ayuntamiento tiene una deuda grande todavía. Antes de pasar a la votación, me gustaría que nadie está escondiendo nada, simplemente el punto se refiere al superávit que se tiene y la planificación presupuestaria de ese superávit, y no estamos escondiendo nada, porque sé que molesta que tengamos superávit, un beneficio para todo el pueblo, gobierne quien gobierne, y los proyectos del anterior superávit pues, se están ejecutándose en este año, se están llevando a trámite, y nada más. Simplemente eso, que no escondemos que había una deuda, sí, muy grande, que la encontramos nosotros hace ya casi 12 años, y que sí hay que reconocer que esa deuda sí que se aminora. Eso sí es importante que la gente lo sepa. Que no quería hablar del tema, pero porque estamos en el punto de superávit, que es el que vamos a pasar a la votación. ¿Pasamos a la votación? Ahora sí pasamos
Pasamos al punto número 4, que es el expediente 1152/2018, modificación de crédito extraordinario, suplemento de crédito, ampliación, superávit, liberación 2017. Paso la palabra al punto. Bien, el punto cuarto del pleno de hoy hace alusión a la planificación presupuestaria. Está muy vinculado al apartado anterior, al expediente anterior 1140. En principio se introducen nuevos gastos conforme a lo aludido en el punto anterior y se financian por el superávit anterior. Pero del mismo modo se procede a amortizar deuda de préstamos que tenemos en el importe aproximado del 38,5% en virtud del principio de prudencia económica. Entonces, también quería comentar que esta inversión en la IFE y no amortización del 100% del superávit en los préstamos lo permite la ley porque cumplimos con el periodo medio de pago conforme a la deuda que existe y conforme a la ley de haciendas locales. El remanente de tesorería de gastos generales descontado, una vez descontado el importe pendiente de los mecanismos de financiación a pagos proveedores, sigue siendo positivo. Ese es el motivo por el cual los requisitos legales que marca la ley de haciendas locales podemos destinar este 38% a amortización de préstamos y el 61% restante a inversiones financieramente sostenibles. En concreto, las inversiones financieramente sostenibles en el apartado de crédito extraordinario correspondería a las siguientes obras en concreto. La primera de ellas, reforma de los vestuarios del pabellón municipal. La segunda de ellas, por importe de la primera de los vestuarios de 12.600 euros. Importe presupuestado. La segunda de las inversiones, adquisición de vehículos de la policía local, por importe de 26.000 euros. Tercera inversión financieramente sostenible, adquisición de terrenos del polígono industrial, por importe de 390.000 euros. Cuarta inversión, reparación de la cubierta del pabellón municipal. Quinta inversión, acondicionamiento, camino rural, arranco de las tinajas, por importe de 16.000 euros, y la reparación de la cubierta del pabellón municipal por importe de 24.000 euros. El resto, en concreto, 294.097 euros con 55 céntimos, va destinado a amortización de los préstamos que tenemos pendientes con la entidad bancaria. Sí, pero bueno, el tema, creo que el compañero va por ahí, ¿no? Es decir, que habíamos visto en un momento determinado, pues se vieron a dónde se podía de alguna manera destinar el dinero del superávit, y hablamos de obras que es verdad que ahora no están. Me imagino que sobre todo será por el tema de la compra del polígono industrial, porque claro, ya no sé si esas obras que había planteado. Del superávit 2017, son de 2017. Son diferentes, son dos superávit diferentes. Ajá. Lo que aprobamos antes fue de 2016. Estamos hablando de 2017, vale, esa era una de. Vaya, que yo pensaba Que no se han cambiado una por otra. Vale. La otra, estas son del superávit que había en el 2017. Sí, yo había entendido eso, pero claro, ya no sé si Sí, iba por ahí. Sí, Claro, porque es verdad que había. Y simplemente, bueno, es verdad que no hemos podido descargar, el expediente donde vienen reflejadas las actuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues es verdad que no hemos llegado, bueno, por lo menos yo no he llegado a mirar con detalle cada una de las inversiones que se plantean, ¿vale? Ya siempre he comentado un poco con cosas por encima, porque claro, lo que yo decía antes, si venimos reivindicando desde el Partido Andalucista lo del tema del polígono, pues si aparece la inversión de la compra de los terrenos del polígono, por supuesto, nos cuesta trabajo votar en contra. Estamos contentos todos. Cuidado, yo también quiero que tengáis claro que como tantas y tantas veces sale cuando venimos a los plenos, si entendemos, y quiero que así quede, que estas son actuaciones que desarrolláis vosotros del equipo de gobierno. Nosotros, nuestra gestión desde la oposición, tampoco controlar nuestra gestión, ¿vale? Por supuesto, si a mí me decís tema polígono, pues yo intento de alguna forma, desde el Partido Comunista, nosotros pretenderemos siempre que eso se vincule. Pero claro, si cada uno tendríamos nuestra fórmula, ¿no?
Yo eso sí es lo que quiero que quede claro, porque las demás inversiones, a ver, comprar un vehículo, si ya sabemos perfectamente cómo está, el que está, y si el pabellón pues sabemos también perfectamente que tiene esa deficiencia, y además se ha buscado un poco la forma de optimizar ese dinero buscando ayuda, perfecto, ¿vale? Pero claro, luego hay esta inversión del polígono, ¿vale? Pues yo sí quiero plantear, y pido perdón ya de antemano porque me debería haber mirado el expediente, pero no lo he enviado, ¿vale? Y entonces, pues claro, hay pequeñas dudas en el sentido siguiente, ¿no? Es decir, nosotros en el Partido Socialista pensamos, y yo quiero que se entienda así, si no que yo nunca jamás he intentado transmitir que me considero en posición de la verdad, pero bueno, hay un plan parcial realizado por un privado, es decir, ese dinero que un privado se ha gastado ya, de alguna manera no lo estamos aprovechando. No lo estamos aprovechando. Cuidado, que quiero que quede claro que voy a votar a favor y que de alguna manera entiendo que, bueno, que si vosotros habéis decidido que esta es la forma de hacer o de ejecutar un proyecto que yo considero como un proyecto importante, pues chapó, ¿no? Pero yo quiero que quede claro que vosotros, bueno, pues yo lo entiendo, como partido y como grupo de gobierno y como lo que sea, pues tendréis una forma de actuar y a mí me gusta el amarillo y a otro le gustará el verde y uno entenderá una cosa u otra, ¿no? Entonces quiero que se entienda mi postura ahí. Entonces, para mí, ese primer punto creo que se debería haber trabajado. ¿Por qué? Porque hay un dinero gastado que de alguna forma nosotros podríamos, por parte de un privado que ha hecho un plan parcial. El plan parcial vale dinero, porque yo no lo sé, me corregí los técnicos, pero el plan parcial que presenta este hombre de aquí, del mármol, que además... No, pero no estamos hablando de los terrenos para el futuro polígono industrial. No de ese plan parcial, sino del que viene en el plan general. Yo cuando se aprobó el plan, y fíjate, cuando empezó esta película del tema del PGO, yo no era partidario que el polígono fuera donde iba. No era. En los orígenes de esto no era. Ya hace muchos años no era. Y a Juan Carlos, lo digo como representante de la oficina técnica de este ayuntamiento, en aquel momento yo en la oposición, pues yo en los momentos que hubo oportunidad yo le expresé, bueno, pues que para mí había sitios que se podrían, fíjate, y mi objetivo de mi partido, ¿no? Bueno, lo personalismo, porque siempre hemos sido un poco, pero de alguna forma era que nosotros lleváramos el control de la ejecución de ese proyecto que era tan importante. Por eso yo entendía, exactamente, ¿vale? Por ahí voy. En aquel momento, pues bueno, pues por diferentes motivos, ¿no? Pues se estableció eso y de alguna manera y tú lo sabes, mejor que nadie, por no alargar el procedimiento de la aprobación del PGO, porque ya eso estábamos avanzados, porque los informes por parte de las diferentes administraciones, pues de alguna manera daban el visto bueno que fuese allí, por todo ese tipo de cosas, se adoptó o se llegó al consenso, y nosotros estábamos en el equipo de gobierno, yo lo reconozco, estábamos en el equipo de gobierno, y que votamos a favor, por supuesto, de que el PGO se ejecutara como era. En ese PGO hay un proyecto de polígono industrial. Cuidado. Enfrente del otro. Sí. A ver, yo soy consciente de que el polígono industrial, pues podríamos decir que hay una división que la hace la carretera, ¿vale? Y vamos a ir a izquierda y derecha. Cuidado, que no es tanto así, pero bueno, vale, vamos a aceptarlo. Pero sí entiendo que para haber ejecutado el proyecto, porque yo entiendo que la premura de este proyecto debería llevar tiempo ejecutada, pero bueno, vale, me podréis decir que se ha ejecutado o lo que quieran. Pero se debería, cuidado, con ese dinero, porque estamos hablando de la optimización de nuestros recursos como ayuntamiento, se debería haber intentado, y lo digo desde el respeto un poco a vuestra labor, pero que entendáis que si en un momento determinado el equipo de gobierno hubiera sido otro, yo por lo menos hubiera intentado aprovechar que hay un privado que se ha gastado bien y que ha hecho un plan parcial, y que con ese plan parcial nosotros podíamos haber impulsado un polígono industrial, que no es que, bueno, un polígono, una fase, o como queramos llamarle, del polígono industrial que ya estaba andada. Ojo, ¿quiere decir eso que no tenga dificultades? Yo sé que sí tiene dificultades por los propietarios que componen o que están implicados en esa parte del polígono industrial. Pero ojo, sí, en política, y sobre todo en política a
nivel de cuando estamos hablando de ejecución, pues sí hay que tomar medidas que no son del gusto de todos, hay que tomarlas, porque estamos hablando del desarrollo de un pueblo. ¿Vale? Eso sí quiero que lo tengáis claro, porque yo creo que se debería haber aprovechado esa opción, porque esa opción ya no hubiera ahorrado dinero. Sí, bueno, yo creo que un plan parcial cuesta aproximadamente, creo, que me corrijan, porque no sé exactamente las cantidades, pero la redacción de ese plan parcial, la presentación y toda esa historia, pues estamos hablando de que este hombre ha tenido que pagar a su arquitecto, a los que sean, y ha tenido que pagar, pues incluso en el ayuntamiento lo que haya correspondido, no lo sé, porque lleve como, ¿vale? Ojo, creo que se debería haber actuado por ahí, porque hubiéramos ganado algún tiempo y de alguna manera hubiéramos aprovechado algo que está hecho. Problema añadido, y es que eso, de esa forma, ya sí es verdad que va a ser más difícil que se ejecute. ¿O no? ¿Me explico? Estamos hablando de cosas Bueno, no, estamos hablando de que nosotros vamos a ir a ejecutar este lado. no, que estaba puesto en el plan general. No, el plan general coge los dos. El plan general coge los dos. Se pone En el plan general urbanístico, el polígono industrial abarca, es más, hay obras de ese plan general que están vinculadas a las dos partes, a la izquierda y a la derecha, porque había rotonda y porque hay infraestructura que abarcan a la izquierda y a la derecha. Ahora, probablemente, cuando ejecutemos nosotros nuestra parte, haya que hacer modificaciones. Nosotros estamos relacionados, no tenemos nada que ver con el plan parcial del uso sector. Yo digo, pues si podría echar una mano porque no. Sí, bueno, a dejar cosas de oficina técnica. De entrada hay una rotonda, hombre, porque el plan, el PO, yo no era concejal de urbanismo, pero tú lo sabes perfectamente, y José lo sabe, y no lo sabe, que, hombre, probablemente de los concejales que estábamos, el que más conozca, sin ser el concejal de urbanismo, que quede muy claro, yo no era el concejal de urbanismo. Sin ser el concejal de urbanismo, probablemente de los que más conozcan el plan general, sea yo, no por nada, ni por afinidad, como se dice, laboral, ni por nada, sino porque era algo que teníamos que sacar, y tú sabes perfectamente que pues, yo con Ramón pues trabajé mucho en ese sentido y nos lo curramos, y yo sé perfectamente que en esa planificación o en ese plan general, el polígono o lo que es nuestro terreno industrial abarca la izquierda y la derecha, ¿vale? Pero bueno, no quiero enredar mucho la cosa porque tampoco es el momento, pero sí que entendáis que yo creo que eso deberíamos haberlo trabajado, ¿vale? Y lo saco porque estamos en este punto, ¿vale? Y porque quiero justificar mi voto a favor, pero quiero deciros que, bueno, que también hay formas de las cosas, ¿vale? Eso es un punto, y lo voy a cerrar ahí, ¿vale? Podríamos entrar, si alguien me quiere, o yo estoy dispuesto a tener una reunión con la oficina técnica y ver qué implica, qué no implica, y ver si realmente ese terreno industrial que tenemos en Montefrío, que está allí, ubicado, ¿vale? Pues de alguna forma pues se va a ejecutar por partes, porque además el plan parcial que presentaba este hombre del mármol era para la parte suya, no era para las dos, era para la suya, que por eso probablemente tú digas, no, yo con eso no tengo que ver nada. Claro, nosotros terreno Nosotros vamos al otro lado. El futuro polígono industrial del municipio, independientemente Pero fíjate, René, hasta qué punto. como jabonero, independientemente de los sectores que hay. Pero mira hasta qué punto las cosas, cuidado, yo no quiero ser, ¿no? Tú lo has dicho antes, pájaro de mal agüero, si hay dinero, pues mira, encantado que haya dinero. Yo prefiero que haya dinero y tú puedas hacer cosas que no haya. Y el mérito que se lo ponga quien quiera, a mí me da igual. Se lo puede poner el que, vamos, a lo otorgáis vosotros como equipo de gobierno, pues entiendo que eso es lo que estáis gobernando y tendréis más responsabilidad sobre eso. Pero ¿por qué te digo esto? Y ya quiero cerrar, ¿vale? Si queréis, yo estoy dispuesto a que nos vengamos todas las veces que queráis a hablar sobre el tema urbanístico o sobre el tema del suelo industrial, porque habría que hablar, habría que hablar. ¿Por qué? Y dejo una pincelada, que podría salir mucho más. Pero una es que nosotros vamos a ejecutar, nuestra parte del polígono industrial, que vamos a comprar, ¿vale? Pero se va a quedar una sin ordenar. Eso nos puede traer quebraderos de cabeza. Ya nos ha traído, pero nos puede traer más. Pero bueno, vale, por eso es por lo que yo digo que cuando se ha abordado el tema del suelo industrial, pues a lo mejor habría que haberse sentado y habría que haber visto cómo abordarlo. Y fíjate lo que te digo, y si se puede llevar para adelante todo el suelo industrial, porque tampoco es tanto. Y ya hay un plan parcial hecho. Pero bueno,
Lo dejo ahí. Pero para que entiendas por dónde voy. Yo voy por ahí porque sé que si tú imagínate que ahora nos ponemos a ejecutar nuestra parte y la otra parte no está ordenada y ahora el propietario de al lado ve que se están haciendo naves allí, que se están vendiendo, pues se nos va a crear el pollo de que ahora a lo mejor si quieren ellos hacer naves y ahora hay que ir y ahora hay que imponer la fuerza, en fin, ¿vale? No queremos entrar más allá. Pero para que entendáis un poco por qué digo lo que digo, ¿vale? Una vez dicho eso, que sería el punto 1, vamos al punto 2. Hombre, el punto 2 no lo tengo con detalle, pero por lo que he contactado un poco con José, porque claro, yo entendía que nosotros habíamos comprado toda la parte que va, según subimos, a mano izquierda, pero no es así. Hemos comprado solo una parte de esa que está pintada, además de un tono rosilla, de suelo industrial, el que lleva el PGU, ¿vale? Que hemos comprado solo una parte. Y esa parte nos ha costado más que lo que le ha costado a otros que han comprado allí. Voy a seguir votando a favor, pero si mis cálculos no me engañan y tampoco quiero que cojáis esto como afirmaciones tasativas de algo que no lo sé, pues si allí hay gente que ha comprado la faena a 2,5 millones, es un pesetas todavía, pero bueno, a 2,5 millones de pesetas, si nosotros la hemos pagado más cara y el olivar que era más malo, pues, hostia, para mí el negocio no es tan negocio, pero bueno, voy a seguir pensando y voy a seguir votando a favor, pero que sepáis que entiendo que también se podría haber hecho un esfuerzo si aquí me han vendido la faena de tierra a 2,5, yo esta que está aquí y que además más mala que esta, quiero pagar a 2,5. Ojo, eso no quita que yo sé perfectamente que las negociaciones con la familia propietaria de esta, no solo las negociaciones con la familia propietaria de esta, pero es que para nosotros como ayuntamiento no era necesario comprar esto. Ojo, puede ser beneficioso, puede ser, además, creo que en el fondo el beneficio de todo esto va a ser que vamos a poder acelerar el proceso. Que chapó, como lo digo 20 veces, y donde haga falta, chapó. Pero, ojo, las cosas todas sobre la mesa. Entonces, a mí, claro, yo no he podido indagar el expediente, no he podido verlo, os pido disculpas, y si estoy diciendo algo que no es, cogerlo también. Me gustaría que lo vieras para que te quedara todo suficiente claro, porque tenemos que estudiar algo. Pero en el tema, a mí me ha llamado, bueno, de todas maneras podéis vosotros comentarlo, ¿no? Que yo simplemente estoy interviniendo, pues bueno, al punto y considero eso. ¿Vale? Muy bien. Tercer punto. Segundo punto, un poco hablado del precio de la compra del terreno. ¿Vale? Tercer punto va en la necesidad de que también quede claro que para ejecutar el proyecto del polígono industrial no era necesario la compra. Hay mecanismos legales, cuidado, que probablemente retrasarían el proceso para ejecutar la obra, ¿vale? Pero hay mecanismos legales para ejecutar sin nosotros como ayuntamiento ser el propietario del terreno. Ojo, no quiero que cojáis esto como que son críticas sobre críticas, no, porque probablemente el que el terreno sea nuestro aportará beneficios a ese proyecto. ¿Vale? Muy bien. Pero que también quede claro que se podría haber hecho de otra forma. ¿Vale? Punto cuarto. El punto cuarto va en el sentido del impulso. Ahora hay que ponerse las pilas. Pero ponerse las pilas de todas. ¿Por qué? Porque, hombre, no sé cuál va a ser el remanente que tengamos el año que viene. Pero, hombre, yo sé que por parte, igual que cuando yo tengo que criticar las cosas no quiero nunca personalizar, pero cuando hay que criticar cosas de algún área, en este sentido, pues, tengo la suerte que en Secretaría ahora no tengo que criticar mucho, en intervención tampoco, pero en la oficina técnica sí he hecho críticas y todo el mundo lo sabe, yo no me escondo y no tengo un buen feeling con determinados trabajadores, creo que nunca lo voy a tener, ¿vale? Pero también entiendo que ahí hay capacidad suficiente como para empezar a trabajar a partir de mañana para intentar cumplir con lo que ponemos en los papeles cuando lo vamos a las elecciones. Y el polígono industrial, me perdonáis, pero lo llevaba en los papeles de esta legislatura y de la anterior. Cuidado,
y de la otra, en la que yo estaba, también estaba. Y en el del PA iba. El PA cuando estuvo, por lo menos, sacó el plan general y bueno, en fin, estoy hablando un poco en plan de broma, pero lo que sí que os quiero es apremiar, porque creo que uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de Montefrío es que tenga su polígono. Lo creo. Y hay que volcarse en eso. Hay que volcarse en eso. Y luego por el cuarto punto, que era el del impulso, hay que volcarse en eso a la hora de buscar ayuda. Porque hay que buscarla. Ahora no hay tantas como antes. Pero hay que ir, como yo he dicho 25.000 veces, a toda la delegación que haga falta, a todo consejero que haga falta y a la presidenta de la Junta que hace falta, que Montefrío no tiene polígono industrial y que tenéis que ayudarnos a sacar esto para adelante. Hay que ponerse las pilas a la hora de buscar promotores que quieran participar en el proyecto. Hablo de que ahí está la cooperativa de espárragos, que ha tenido un problema y que quería desarrollar un proyecto en suelo industrial, y hablo de otra serie de proyectos, que bueno, yo conozco algunos, pero que hay que ponerse las pilas, hay que darle difusión y hay que intentar sacar cuantos más promotores mejor, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar a ejecutar el proyecto mucho más. Y lo que he dicho antes de la oficina técnica tiene que poner las pilas ya, porque hace 4 y 4, 8 y 4, 12, 4 y 4, 8 y 4, 12, a mí personalmente, porque estuvimos mucho sobre esto, que entendíamos de que era un proyecto que había que ejecutar, me dijeron que había problemas. ¿Qué tipo de problemas? Abastecimiento. ¿Qué tipo de abastecimiento? Agua, luz y saneamiento. ¿Vale? Que esos son problemas que se resuelven con euros. Y esos euros aquí los tiene que poner. Es decir, la línea eléctrica que hay que traer para abastecer el polígono de lo que es el tema de iluminación, pues hay que ponerse la allá. Porque a lo mejor hay que poner una línea diferente y hay que trabajar para que eso venga. ¿Vale? En fin, de alguna forma, entender que esto lo digo como que hay que trabajar ya. Y desde nuestra parte, como concejales y como políticos, bueno, pues nos toca la parte más fea, ¿no? De decirle a nuestros trabajadores que hay que hacerlo cuanto antes, ¿no? Pero que sí que os pongáis las pilas. Y sobre todo, pues eso, que aparte de que, bueno, de alguna forma yo quiero dejar sobre la mesa, porque creo que es nuestra responsabilidad como controladores de la gestión del equipo de gobierno, yo creo que es nuestra responsabilidad deciros las cosas con las que a lo mejor no estamos de acuerdo o que pensamos que, bueno, que se podrían haber hecho de otra forma, o en fin, en el fondo yo entiendo que algunas veces a lo mejor estamos hablando de colores y a vosotros os gusta más el rojo, porque está en vuestro logo, y a mí me gusta más el verde, no sé, y a ellos el azul, ¿no? Pero sí que creo que la responsabilidad de traer todo esto sobre la mesa cuando venimos a un pleno, para que la gente entienda que nosotros también hacemos nuestra labor. Hacemos nuestra labor, disculpándome ya de entrada, porque no he mirado el expediente al detalle, ¿vale? Pero quiero que os sirva, todo lo que he dicho quiero que os sirva un poco, bueno, más que otra cosa, como que os pongáis las pilas para trabajar, para mejor, ¿vale? Y ya os he dicho antes, y os puedo decir que votaré a favor. Respecto a las otras inversiones, pues volvemos a lo que os he comentado al principio. Yo, si los técnicos han dado visto bueno y ellos entienden que, bueno, pues, son obras necesarias, además de esa obra algunas van acogidas a ayuda, con lo cual se va a optimizar el dinero. Y bueno, y de alguna manera lo que hemos hablado de los caminos, que sí es verdad, y vuelvo a repetirlo, no voy a andar ahí, por supuesto que no, porque ya lo hemos dicho muchas veces, entendemos que tendríamos que ponernos las pilas también y articular una fórmula para que todo el mundo entendiera por qué intervenimos en unos sitios y en otros no, pero bueno, eso ya se ve en muchos plenos. Siempre que salga el tema de los caminos, nosotros lo vamos a traer sobre la mesa mientras no esté resuelto, pero también vamos a votar por eso, ¿vale? Y en referencia a lo que hemos comentado antes del tema de la adquisición del terreno, entiendo que si lo hacemos técnico, pues han determinado que eso sea así, pero yo tengo que decir cuál es la postura de nuestro partido, ¿vale? Vale, nada más. En relación al tema del polígono industrial, y que la situación, ya lo ha dicho mi compañero, tenía pensado también hacer referencia al tema de que hay un particular, efectivamente ha dicho que ha puesto su dinero a disposición para el desarrollo de un plan parcial para poder desarrollar en la zona de la parte derecha de
de la zona de la Cuartera, que es donde va situado esto, y entiendo yo que se debe de a todas las personas que quieran y que tengan la idea y aporten el dinero, siempre intentar ayudarle lo máximo posible para que puedan desarrollarlo en este sentido. También he de decir que también hay en el Jabonero, en el polígono industrial del Jabonero, algunas parcelas todavía sin desarrollar en cuanto a sin desarrollar. Y entendemos que existen otros proyectos que también son muy importantes para desarrollar y que debería de ir en consonancia con el desarrollo del polígono industrial, siempre buscando la mejor opción, siempre de rentabilidad y en todos los sentidos. El desarrollo del Plan Especial de Protección y Reforma Interior, que ya lo hemos hablado varias veces, se supone que se aprobó al principio de la legislatura, del que no tenemos todavía noticias. Yo creo que es interesante en el sentido de que hay que intentar ayudar a la gente que se pueda quedar aquí, hacer las reformas oportunas en el casco histórico. Estoy ciñéndome al punto en el sentido de que entiendo que hay otras obras que se podían haber incluido dentro y que entendemos que son de igual o superior importancia. Pues entiendo que no se puede rentacar la casa por el tejado y primero hay que intentar que la gente pueda estar viviendo aquí dentro del municipio sin ningún tipo de problema. Y en relación a eso es por lo que estoy hablando del Plan Especial de Protección y Reforma Interior, porque debe formar parte de la actividad urbanística de Montefrío. Ya no es solo el suelo industrial, sino también es importante el suelo urbano para precisamente ese desarrollo industrial se pueda llevar a cabo, precisamente. Esa es la relación que tiene este asunto, ¿vale? En este sentido, sí considero que la cantidad que se ha pagado por los terrenos puede ser un poco grande en ese sentido, debe haber sido más bajo el precio, pero bueno, eso ya es una cuestión que tampoco hay que sacar de contexto. Y otras cuestiones que también considero importantes, como una reforma de la red de abastecimiento. Pero bueno, ya sería ir por otros derroteros y en fin, entendemos que ese desarrollo industrial podría ser también eficiente si ese plan parcial de esta persona que lo ha solicitado y que ha invertido ese dinero se pudiese llevar a efecto. Y directamente también hay algunas parcelas dentro del Jabonero que se podrían desarrollar también y que eso no supondría un coste tan elevado como el polígono industrial. Esto no quiere decir que nosotros estemos en contra de que se tenga que llevar a cabo un polígono industrial, sino que entendemos que se deben de llevar las cosas por prioridades y progresivamente avanzando en la situación. De que no sirve tener un polígono industrial si no hay empresas suficientes para poder abastecer todo el polígono industrial y tenemos otras zonas que se pueden todavía aprovechar. Entonces entendemos que las cosas se pueden hacer por paso. Sí, no quiero polemizar, además simplemente decir que creo que se está confundiendo un plan parcial de un vecino que cuando se pongan de acuerdo pues se ocupará del terreno, el Jabonero. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso, pero un polígono industrial como Montefrío se merece, porque venimos luchando mucho tiempo. Con los solares que hay en el Jabonero no se soluciona nada. Son solares de gente que los tiene comprados y que el día de mañana construirá. Eso está todo agotado. Estamos hablando de que vamos a comprar, que hemos comprado en el superávit los terrenos donde puede ir el futuro polígono industrial que se viene en el plan general para Montefrío, pero estamos hablando de algo más ambicioso. Incluso la parte del plan parcial del otro polígono se queda pequeña. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo muy grande. Creo que de lo más importante que se va a aprobar en muchos años en Montefrío, que son por lo menos tener la adquisición de los terrenos. Que no estamos vendiendo, que estamos comprando. Que a la hora de comprar las fanegas de tierra, porque somos todos agricultores, sabemos que hay gente que compra por dos como decíamos de Dios, por 2 millones. 2 millones y medio de fanegas, por 5, por 6, por 7, si no sabemos todo. Y ese terreno lo vale. Si es verdad que si hay una persona que ha tenido la suerte de poder
o los propietarios que sean, poder vender esos terrenos, poder comprarlos por menos dinero, pero todas las consultas que hemos hecho, yo creo que es una buena compra, un sitio excelente para el futuro polígono industrial, y creo que ese dinero está ahí. Es una inversión que hace el ayuntamiento, lo vuelvo a decir, que no estamos vendiendo, sino que estamos comprando, y que es un terreno grande para un proyecto ambicioso que se quedaría pequeño. Vamos, que tenemos espacio industrial para el polígono, que poco a poco, en fase, pues se podrá ir construyendo en esa zona del polígono. Yo sé que estamos contentos todos, que a todos nos importa Montefrío, y hemos hablado muchas veces de este tema, y sabéis que lo he dicho. Espero en algún pleno dar la buena noticia, y creo que es hoy, y creo que estemos todos contentos y nos vayamos de vacaciones contentos, si entre todos, y digo entre todos, hemos sido capaces de poder tener el dinero y decir, lo quiero gastar en los terrenos para el polígono. Lo podríamos haber gastado en otras cosas, pero creo que es uno de los compromisos con los vecinos de Montefrío, y creo que está pendiente el futuro de nuestro pueblo. Es algo muy importante, y de verdad que con todas las revisiones, con todo lo que hemos consultado, con todo lo que llevamos trabajando por ese proyecto, verlo hecho realidad, que tengamos los terrenos y que sea viable, o sea, que se pueda construir ahí el polígono, creo que es motivo de satisfacción para todos los que estamos, y de verdad que no quiero polemizar. Cualquier consulta se puede hacer al área técnica del otro plan parcial, del polígono de Jabonero o de cualquier industria que se pueda poner en un punto de interés para el municipio. Pero eso es un terreno que es del pueblo, que va a ser del pueblo, para el futuro empresario de Montefrío. Esperamos también que de fuera de Montefrío, y le tomo una palabra a Juan de Dios, que vamos a tener todo el esfuerzo, y espero contar con todos los beneficios para, vamos a esforzarnos lo máximo posible para que lo antes posible sea una realidad. Ahora, la realidad es que los terrenos van a ser del ayuntamiento, que no van a ser míos ni tuyos, van a ser del pueblo de Montefrío, unos terrenos que, como digo, no creo que el coste de esos terrenos creo que está conforme al mercado, y así han sido las consultas que se han hecho, y ha costado. Son muchas familias, las que había ahí, más de 30 familias las que estaban implicadas en esos terrenos, pero tenían que hacer eso y no otros, porque eso eran los que estaban en el plan general, muchos me han dicho, las que estaban ahí para que fueran polígono industrial de forma lo más inmediatamente posible. Y nada más. Si por lo demás, subvenciones, la aportación municipal a las subvenciones por parte de los IFSS, de las subvenciones que hemos recibido de la Junta y de la Diputación para el pabellón y para los vestuarios, y el coche de la policía, como sabéis, tiene muchísimos años, tiene muchas averías, y yo creo que es una buena inversión, un coche más pequeño que pueda circular más por el municipio, y creo que es una buena inversión para todos, y después el pico que se va para seguir pagando deuda. Así que respeto vuestras opiniones, pero de verdad que hoy, para mí, como alcaldesa, de verdad que me siento muy satisfecha de poder traer a pleno el poder comprar esos terrenos que hace unos años era inviable o impensable que pudiéramos tener dinero para poder comprarlo. Ese terreno está ahí, y es para todos los montefrieños y montefrieñas. Esperamos que se dé curso lo más rápidamente posible a ese periodo. Si os parece, pasamos a la votación. ¿Voto a favor de la aprobación inicial de esta modificación presupuestaria? ¿Abstenciones? Pasamos al punto número 5, que da cuenta de los decretos de alcaldía adoptados en el mes de julio de 2018. Sí, ¿Se ha dado cuenta? Sí, se me ha pasado. Si os parece, hay un Iba tema. también con la documentación, ¿sabes? No, pues iba en mi boleto. Sí, pero yo Sí, se añadió después. cuando Pepe mandó a letras, cuando Sí. pude verlo, Claro, que antes no se había hecho. No lo había cargado en su cuando documento. mandó el correo Cuando Pepe mandó el correo, diciendo si al día siguiente fue cuando se cargaron la resolución de la alcaldía. Y fueron los pendientes. el primer día vi nada más que la Porque aplicación. iba sin documentación porque no lo había refundido en un documento único que mete todas las resoluciones. Tengo un. Está bien. Tanto que estamos dando cuenta de las resoluciones de alcaldía, me gustaría dar cuenta, aunque no corresponde al pleno que da alcaldía, pero va a ser extensiva a todo el pleno, dar cuenta de un ruego que hace la cooperativa San Francisco de Asís con respecto a la rotonda que se ha hecho en la carretera de Alcalá de Real, propiedad de la vía de competencia de la Junta de Andalucía de Obras Públicas, y nos transmite
digo que no es competencia de pleno, pero me gusta que lo veamos aquí, porque se lo vamos a transmitir así a obras públicas. No, vamos, que lo vamos a transmitir a obras públicas, digo, para que tengamos en cuenta que la cooperativa, que nosotros queremos hablar, pues también manifiesta el malestar y la preocupación de esa rotonda que se está haciendo, que se acaba de hacer en la organización La Novia, y yo quisiera dar cuenta, porque ese ruego que lo vamos a hacer extensivo a obras públicas, aunque no sea competencia de pleno, y daros cuenta también pues, de que la rotonda, que como decía, ni es competencia ni es una vía municipal, por lo que el ayuntamiento ni ha ordenado que se haga, ni ha dicho cómo se haga, ni tiene competencia para actuar sobre ella, porque no es una vía municipal, pero sí hemos estado haciendo las gestiones con obras públicas de que la rotonda pues, nos parecía que una vez que ha sido finalizada pues, tenía una peligrosidad para los vehículos que ahí andaban, y al parecer tiene todos los requisitos de obras públicas, todos los requisitos a favor, no es un capricho del propietario, de la urbanización, que se puesto por obras públicas, que sea una rotonda conforme a obras públicas parece ser que cumple todos los requisitos, pero aún así nosotros lo hemos pedido ya, lo vamos a hacer por escrito, además lo voy a comunicar que lo hemos trasladado a pleno, que vea alguna solución a esa rotonda, que por el tráfico y por que se va a dar, y sobre todo los meses de recogida de aceitunas, por el tráfico que va por ahí, nos puede tener mucho peligro. Pronto van a venir a verla, pero sí que nos consta este ayuntamiento que tiene todos los permisos favorables conforme a ley. Quiere decir que las cosas que estén conforme a ley, a que sean inviables, como en este caso parece ser, por el tipo de tráfico que tiene. Así que vamos a estar, no desde aquí porque no compete, pero sí vamos a estar desde la alcaldía, pues con el tránsito también del pleno, para tener un poco más de fuerza a que la revisen y le den alguna solución, la que sea mejor, puesto que estamos viendo que puede tener algún tipo de peligro para el tipo de vehículos que van a transcurrir por ahí, sobre todo en los meses futuros, y ahora mismo todo lo que pasa por ahí estamos viendo, que no sé, pero que sí que deciros que en este momento cumple con todos los permisos de obras públicas, y aclarar que ni el ayuntamiento ni es vía municipal, ni es competencia nuestra, pero que estamos haciendo la gestión para que le busquen una solución, porque lo que pasamos por ahí pues somos todos los montefrilleños y los que vienen a nuestro pueblo, y vemos que algo hay ahí que no se ha tenido en cuenta, no sé cómo, pero que en principio tiene toda la beneplácito, se parece, lo trasladamos, que se ha visto aquí en el también, no corresponde, pero no. No sé, creo que hay ahí otra cosilla también que te habrá puesto la cooperativa, que es el tema. Se lo vamos a trasladar al. Aparte de eso, la calle que da a la cooperativa, hay aparcamientos. Ahí cuando venga un tractor y un camión, parece ser que la negociación que tuviste y cuando se iba a hacer la organización para quitar el tráfico de la escuela, esa calle iba a ser nada más que de acceso a la cooperativa. Entonces ahí como se aparque René, podemos tener más de un problema. Si os parece, esto lo podemos ver luego, esa organización se va a sesionar ahora. Por eso precisamente queríamos traerlo. Cumple con todo lo que conforme al plan parcial exigía en el plan general de todo. O sea, cumple Sí, con pero todo. que ese tema que si no luego nos va a costar a nosotros hacerlo. Igual que los Si barros. os parece, si os va a quedar. Los barros están conectados todos a la cooperativa, al de la cooperativa. Y ahí está, ya hubo un pleito entre el jabonero, el polígono jabonero y la cooperativa. Si os parece, Que le vamos. estaba Antonito de alcalde y llegaron a un acuerdo, pero ahí se ha conectado todo. Ahí se ha conectado conforme a ley y conforme. No, si no, No me puedo imaginar. yo lo que quiero decir es que aquello a lo mejor no está preparado Es la para. mejor urbanización que tenemos ahora mismo. Si yo no lo discuto, René, pero creo que de la cooperativa para abajo no está preparado para asumir en el día de mañana, y eso luego nos va a costar a nosotros los dineros. Te invito que tú hables con los técnicos y todos los que han redactado y lo veas. Y si quieres yo te acompaño a que lo veamos y te expliquen cómo no, porque este
te digo, está todo conforme a ley, todo aprobado con el visto bueno de hace 2 días de nuestra área técnica también, siempre con supervisión de los técnicos que están certificando que está todo correcto, correctísimo. La rotonda también tiene el visto bueno, vemos que es viable, ya lo hemos instado, vamos a hacerlo también por escrito para que solución se le da, y lo demás pues te invito a que nos sentemos y te lo aclaren por todas las partes técnicas, porque ahí nosotros no llegamos, pero te aseguro que lo tienen todos los estudios hechos de la urbanización. Te lo aseguro. Me gustaría que lo vieran. No, es que luego el problema ya es nuestro. Nosotros vamos a recepcionar la obra y por 2 años que tiene una garantía la urbanización, Sí, pero que el problema no va a ser ahora, René. El problema no va a ser ahora porque no está todo urbanizado, pero el día de mañana, si aquello está todo urbanizado. Rafa, he hecho el estudio por 50 años, pero que no te lo quiero aclarar yo como técnica, me gustaría que lo vieras con ellos. Me gustaría que lo vieras con ellos. Tiene todos los beneplácitos, algo que tiene todos los permisos, no nos podemos negar. Los tiene, no le podemos decir al empresario que no, porque los tienen todos, absolutamente todos. Le digo, hoy día es la mejor urbanización que tenemos en Montevideo, tenemos que el día de mañana o haya muchas así. Tenemos la rotunda, que como decía, ya se ha estado, tiene todos los permisos, pero aún así pues vamos a ver si se le puede dar otra solución para no tener problemas de mañana. ¿Parece? Sí. ¿Le damos cuenta? Vamos, doy cuenta del manifiesto de la cooperativa y pasamos a mociones de urgencia. Sí, nosotros íbamos a presentar precisamente una moción de urgencia porque nos lo ha trasladado precisamente el presidente de la cooperativa para presentarlo precisamente, porque estimamos que era de urgencia el tema de hacer las gestiones y los trámites correspondientes para reformar o eliminar la rotonda correspondiente. Entonces nos adherimos a la propuesta que vosotros habéis realizado en ese sentido. Que conste que todo de la corporación instamos a que se le busque una solución a la rotonda, si parece Y en la moción también indicábamos el asunto de los barros para evitar ese tipo de problemas, porque entendemos que puede existir un problema, como ya ha existido en anterioridad, el tema de los barros, que se estudie bien el asunto para evitar precisamente esos problemas y que no se produzcan entre particulares. Eso lo vemos con obra pública, pero yo te digo que hoy día el empresario, hace 2 días que ya tiene el visto bueno de la técnica, de que puede recesionar y todo está conforme a ley con estudios. Me gustaría, Rafa, que lo viera para que lo viera todo, que conociera perfectamente todo. Y el tema de la rotonda, que aún así, ya os digo, esta mañana mismo, ayer mismo, el jefe de servicio me corroboraba que tenía todos los beneplácitos. Entonces vamos a verlo y lo vamos con el beneplácito de todo, no sé, que busquen una solución más inmediata y esperamos que sea breve. Pasamos a la rueda de preguntas. ¿Cómo se plantea entonces lo de esto? Mandarle un escrito a la obra pública diciéndole. Entonces, como si fuese una moción, la moción. A mí me han dicho ellos que mandemos un escrito con la información que tenemos tanto de la cooperativa como de lo que hemos trasladado aquí en pleno, para que tomen nota y tomen la solución. Si fuera de algo, a mí no han dicho nada. Era algo como no pintamos una murra, pues tampoco. Como a mí me han dicho esta mañana. Tu compañero estaba allí conmigo en el consejo. Pero este no estaba. No, porque llegaba por mí. Pero lo que sí, es un poco, y lo digo porque como ha surgido el tema y hemos intervenido como nos ha parecido, no hemos saltado el protocolo. Hemos saltado porque estamos ya de verano, pero esto no se permite, lo digo por lo que está ahí. Yo si me permitís, si no me dice que me calle, pues por supuesto, pero si me permitís, con esto pasa como con otras muchas cosas. Vale, yo entiendo que, bueno, esto que he dicho, de broma, no quiero que se saque ese contexto. Los que estamos en esto, pues hacemos nuestra labor como corresponde y cuando toca, ¿no? Entonces, yo sí que quiero que se quede muy claro y que lo grabe la cámara de que será un tema que se iba a tocar. Y como partido andalucista, aunque muchas veces que no es la primera vez, y algunas instituciones, algunas empresas de envergadura o algunas no nos tengan en cuenta, o no importa porque no nos tienen que tener en cuenta con nada nosotros, pero que sí que entienda la gente, claro, la gente, todo el pueblo, que los que en un momento determinado decidimos venir aquí, poner nuestra cara en los carteles y molestarnos aunque nos digan que está cobrando 100 euros, pues hacemos nuestro trabajo de lo que nos llega, de las
que no llegan. A mí personalmente, yo lo digo como representante del PA, no me ha llegado ninguna firma que no tiene nadie con que venimos también a presentarnos. Pero sí que quede claro que este partido, y uno de sus puntos era ese. Y hay una cosa que deberíamos tratar para que se quedara recogido. Porque yo creo que esto es sagrado. Y aunque nos parezca una tontería, los plenos son sagrados. Esto sí es sagrado. Lo demás, ¿vale? Como he dicho muchas veces, lo que se diga en los bares, lo que digamos en una reunión, no, pero esto sí. ¿Vale? Entonces, que a la gente le quede claro eso. ¿Por qué? Porque luego pasa lo que nos ha pasado. Ya hemos tenido esa experiencia. Han venido otros a decir que ellos son los que han arreglado no sé qué, los que han arreglado no sé cuánto. Bueno, ¿vale? Yo entiendo que todos tenemos que colaborar para que se solucionen los problemas. Pero que quede todo el mundo claro que aquí lo intentamos solucionar. Y me gustaría, eso, como elemento primero, por supuesto yo voy a votar a favor de lo que queráis, sea moción de urgencia, que se establezca el procedimiento como toque, pero hay un elemento que deberíamos tener en cuenta. Tú has dejado otra vez un poco ese tema. Yo no quiero que esto parezca que es una defensa de nada, pero lo que sí es el tema que ha sacado. Yo creo que sería mejor como moción. Presentarlo como moción y aprobarlo. Creo que sería mejor como moción que como ruego de pregunta. Hombre, directamente yo creo que si lo No tiene un punto de... si está redactado. Ir a traslado precisamente al justo en el punto de la Pero tiene un punto de urgencia. acuerdo, tiene un punto de acuerdo, pero solo no tiene un punto de acuerdo de la moción. Sí, bueno, sí. Directamente realizar todos los trámites correspondientes. No, Se presenta ahí. para que nos digáis cómo salimos de la Yo creo que cuando se declara. Vamos a que nos vamos a mantener. Mira, si os parece, no tenemos ningún problema. Hacemos una moción conjunta entre los tres, puesto que los tres, cada uno por una moción conjunta de la corporación. Que si queréis votamos ahora su urgencia. Y por dar un copia por escrito, ya que está redactada, si os parece bien la Quitando los punta, saneamientos, porque para la obra pública y ahí los saneamientos no tiene que ver con obra pública, me refiero. Y es la que vamos a mandar a obra pública, ¿me parece? Votamos no con la urgencia de la moción, digo por darle una forma. Yo creo que es mejor que como ruego de pregunta. darle una formalidad y ya que está redactado, pues vale. Una moción que por parte de los tres partidos votamos la urgencia de la moción. Como ya lo Simplemente que recoja el espíritu de que por allí los caminos grandes no pasan. Con un jefe de servicio que sea ese hombre, no ha protegido un metro bueno y entonces pues no pasa. Y puesto que ya hemos votado la urgencia, votamos, ya lo hemos tratado, la votamos. Sí, bueno, ¿Voto a favor? el debate no tenemos tiempo para la moción de urgencia. ¿Voto a favor? Pues ya está. Pasamos al ruego y preguntas, partido de Lucita. Y ya está. Yo ruego pregunta, me salto ese ruego y si hay algo que sí que quiero decir. Es decir, porque tú lo has dejado otra vez antes y como ruego sí que me gustaría que, sobre todo en el caso de Dani, vamos, cuidado, que no es Dani solo, que es la gente que compone esa empresa, como lo he dicho antes, ojalá tuviésemos muchos como ellos, que ejecutar en proyectos que bueno, pues lo que llevan ahí sufrido, y yo económicamente la viabilidad del proyecto todavía no lo he visto, pero bueno, vamos, yo encantado de que sigan haciendo cosas, ¿no? Y entonces, lo que sí como ruego que traería es que dejar muy claro eso. Es decir, que la ejecución de esa obra concreta, que es la rotonda, no es responsabilidad, de Dani, pero simplemente, René, por lo que comentaba antes, porque, claro, lo que pasa en la calle, ¿no? Es que esto lo ha hecho Moreno, como lo va a ver la gana, porque claro, como es, ¿vale? Entonces, que quede claro eso, porque, hombre, cuidado, yo estoy con Rafa, que algunas de las cosas que han pasado ahora, lo digo porque hemos estado hablando de un proyecto de polígono industrial, algunas cosas de las que han pasado ahora ya eran problemas hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo eso que has comentado, los saneamientos y tal, estaban sobre la mesa, esto veremos a ver cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Lo digo porque sí, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay que reconocer un esfuerzo titánico a nivel de dinero y a nivel de proyecto. Hay que decir, como decía Remy, chapó, porque el proyecto, para mí, como lo hemos defendido hasta ahora, es decir, estamos ejecutando las zonas verdes antes de construir las casas, es decir, eso es lo que deberíamos hacer por norma. Y ojalá lo hiciéramos en otras urbanizaciones que tenemos. Vamos a ejecutar las zonas verdes, que somos el pueblo más bonito del mundo. Por Dios. Hay muchas cosas que están, que bueno,
ese no es el tema, pero lo tenemos ahí. Y luego, sobre todo, otra cosa, vamos a mantener lo que recepcionamos, ¿eh? Vamos a mantener lo que recepcionamos, porque si no, dentro de nuestro propio pueblo, estamos lanzando un mensaje, y lo que después ve la gente cuando viene es algo totalmente diferente. En fin, eso lo hago como ruego, que va vinculado al segundo ruego, tercer ruego, que es el que hago siempre. Un esfuerzo un poco mayor. ¿Por qué? Que llega agosto. Porque agosto sabemos perfectamente que es un mes en el que es frío por determinadas historias, en fin, sobre todo por el tema de su cultura, sus tradiciones y sus cosas, pues tienen un volumen de visitas mayor del que normalmente tenemos en el día a día, y además esa gente normalmente son gente, como yo digo, son de aquí, salidos y que vuelven. Entonces, yo sé perfectamente, me lo habéis dicho 25.000 veces, que es muy difícil, pero un esfuerzo un poco más. Y sobre todo con el tema de puntos críticos, miradores. Si queréis pasar esta tarde en el mirador que va hasta la Rea, las cunetas de sobre todo del lado izquierdo, mirad por favor el mirador que sube hasta los depósitos del agua, por favor, un esfuerzo un poco más grande, porque este mes es como si dijésemos el mes de Navidad para nosotros, ¿no? Entonces, un poco de esfuerzo más, ¿no? Y luego ya termino con el tema de ser muy escrupuloso con el tema. Hoy mi compañera Puri no está, porque claro, ella no sabía que no se iba a levantar. Yo entiendo que me puede decir, pues mira, pues tú tampoco está. No lo comentamos, como adelantamos. Bueno, pero no se quedó claro cuándo se iba a celebrar, cómo y de qué manera. Entonces, simplemente el ruego es por lo siguiente, ¿vale? Y esto también va un poco a nivel de vosotros como técnicos, que lo comentamos en comisión, el otro día en comisión. Hay que intentar entender que los que estamos aquí, pues claro, no somos profesionales de esto y no nos descuidamos. Eso no quiere decir que no nos importe lo que hacemos cuando venimos aquí, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Yo soy partidario, incluso lo he dicho también muchas veces, soy partidario de que las cosas se pudiesen hacer por las tardes, cuidado, no por nada, porque normalmente por las tardes los que de alguna forma tengan un trabajo, pues es más fácil que hacerlo por la noche. Porque si no, al final lo que vamos a conseguir es que de alguna manera se pierda calidad a la hora de venir aquí a abordar las cosas. ¿En qué sentido? Porque, como siempre decimos, si estuviésemos mejor informados, pues a lo mejor las aportaciones podrían ser mejores. Pues para eso necesitamos tiempo de ver las cosas. Entonces, pues las comisiones, bueno, ya se ha determinado que sean por la mañana, sobre todo por temas de funcionamiento de la administración. Pero, y luego sobre todo con las fechas vamos a ser muy estrictos. Que si es verdad que tenemos este problema siempre un poco con el pleno de agosto, pues vamos a establecerlo y el pleno de agosto vamos a hacer agosto, lo hacemos en julio, no pasa nada. O lo hacemos luego, no sé, en septiembre y alteramos un poco la situación, pero ¿qué pasa con estas cosas? Pues bueno, pues me entiendo que un concejal que ha salido elegido porque lo han votado los ciudadanos no puede venir, porque se entera y ya ha hecho su planificación, pues tendríamos que intentar evitarlo. Y si además nos hemos establecido unas normas de decir el primer jueves de mes de cada segundo mes, no sé bien cómo es la expresión, pero bueno, intentarlo. ¿Vale? Solo por aclarar que solo se ha adelantado por que la subvención del pabellón tiene que estar finalizada ahora en septiembre y agosto está ahí, entonces tiene que aprobarse, tiene que pasar todo el tiempo pertinente para poder adjudicar y realizar la obra, y va a contar con la subvención, con la parte municipal que hay que poner esa subvención. Si no hubiéramos venido en agosto, hemos venido en Navidad, en agosto estamos aquí, precisamente en agosto cuando tenemos la fiesta estamos todos aquí, pero gracias ha sido por la subvención. Partido Popular. Queríamos preguntar por el asunto de la concesión de lo que se llama la máquina de tratamiento, para saber si se ha recuperado algo del dinero que se adoptaba supuestamente en el ayuntamiento, y si el asunto está todavía pendiente de resolución, y tener un poco conocimiento de cómo va el asunto. Eso por un lado. Luego la concesión, el tema del tren turístico, de concesión. Entendemos que había una concesión administrativa en precario de hace ya casi 2 años y medio, pero recordad, si no me equivoco y los técnicos me rectifican, entendemos que es conveniente ya elevarla a una concesión administrativa ya directamente,
y cumplir con todos los trámites legales correspondientes que se establece con unas bases y una serie de circunstancias, y hacer las cosas como procede, porque, hombre, en su momento se entendía que en precario pues, que se podría dar para el desarrollo de esta persona de la actividad, pues se podría desarrollar, pero ya entendemos que ya procede darlo como concesión administrativa y ya está. Cumpliendo todos los requisitos legales, la persona que lo está desarrollando hasta ahora pues, no debe dar ningún tipo de problema, pero es por hacer las cosas como proceden directamente y para evitar una serie de posibles riesgos o unas circunstancias que pudiesen derivar de esa situación que tenemos que se encuentra en la actualidad, que no está definida completamente. Otro punto es que tenemos el tema de la obra de la depuradora, que son todos llevamos ya muchísimos años hablando del tema de la depuradora, y por nuestra parte no se ve ningún tipo de desarrollo en este sentido, y queríamos saber qué es lo que pasaba en este aspecto. En cuanto a las obras que se establecieron, como el arreglo de la calle Alta, supuestamente en un pleno, que se produjo una serie de obras que se tenían que realizar en pleno, preguntar por qué todavía no se ha desarrollado ninguna obra de la oportuna, y si se van a desarrollar en este sentido y cuándo, y para saber si es que lo que se está esperando es que estén listas para las elecciones en todo caso. Entendemos que la obra hay que realizarla con la mayor celeridad posible desde que se apruebe. Y luego en relación recordad también en relación a la ordenanza de los caminos, directamente, para ver si finalmente se va a hacer una regulación legal en cuanto al desarrollo de hacer un inventario de los caminos públicos y la regulación una regulación objetiva en el sentido de determinar qué carriles se deben de arreglar, cómo y de qué manera. Me parece que el siguiente pleno a lo mejor otra cosa porque tiene prisa, y damos por finalizado la sesión plenaria, paséis una estupenda vacación y nos vemos en la fiesta.